Hola amigos. En este video quizá voy a estar un poco insoportable. Es un tema muy importante para mí y es importante para mí comentarlo de una forma muy directa. Voy a hablar de los despidos masivos que ocurrieron y que se espera que ocurran durante la cuarta transformación como parte de una transformación. Quiero enfatizar esa palabra, transformación. Lo digo como un apoyador muy honesto de la 4T. No necesariamente significa mejorar, es una palabra que implica cambiar. Cambiar para bien, ojalá. La mayoría de los casos ha habido avances, ha habido cosas, ha habido progresos, pero cambiar no forzadamente significa mejorar algo y es inevitable que de vez en cuando se adopta una decisión, pues tenga consecuencias negativas y hoy me quiero enfocar muchísimo en una. Entonces es posible, si usted me ha visto en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, y en la descripción de este video le voy a dejar mi perfil de Twitter por si me quiere buscar allá, pues de vez en cuando hago algunas sugerencias a favor de la cuarta transformación, algunos comentarios de cosas que deben hacerse, en mi opinión, diferente, en mi opinión muy honesta, y siempre tengo que estar aclarando, ¿verdad? Así como si fuera un ablandador de golpes, que este tweet es a favor de la cuarta transformación, este tweet es de apoyo a este funcionario, eso, para que no se sientan mal. Realmente sí quiero dejar eso bien claro. Yo soy muy honesto en mi apoyo a la cuarta transformación, sin intereses ocultos, sin insinuar ni recibir dinero, ni aceptar dinero de nadie, ni aceptar jamás una invitación de nadie a hacer algo que no sea absolutamente, así se lo digo, la perfección y honestidad absoluta en apoyo a la 4T. Entonces, por eso es que me permito a veces hacer este tipo de señalamientos y creo que esto es muy importante. Y voy a hablar del pasado. Voy a volver a principios del sexenio, cuando AMLO reactivó y dijo que iba a reactivar las refinerías. Y sí, pues quiero ser bien honesto. Comenzó con la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero la reactivación de otras refinerías, y me voy a referir muy específicamente a Ciudad Madero, Tamaulipas, que es la más cercana a mí, la reactivación de esa refinería, donde en el sexenio de Peña Nieto había falta de mantenimiento terrible, había explosiones que de verdad espantaban a los vecinos. Yo tenía conocidos que vivían por ahí cerca y lo peor, conocidos que trabajaban en la refinería, oiga. Entonces, verdaderamente fue una pesadilla en el sexenio de Peña Nieto por decisiones políticas, recortes de presupuesto, recortes de personal, privatizaciones, reestructuraciones. Un amigo que tenía un contrato con antigüedad que, bueno, lo que él esperaba era jubilarse con un salario similar al de su con una pensión similar a su salario como trabajador activo, pues le convirtieron su departamento en una empresa nueva de Pemex, le quitaron su antigüedad y lo empezaron a dar contribuciones a la Afore. Entonces ahí realmente vio perdidos sus sueños de su vejez y a otro amigo pues lo corrieron, así sinceramente lo corrieron, y ese amigo me comenta que varios equipos de empleados fueron despedidos y han estado demandando en Pemex para obtener su reinserción en la empresa. Eh, eh, Hasta lo que me comenta el amigo, los grupos de empleados que él conoce han ganado y se espera que mi amigo, ojalá mi amigo gane también su demanda y se restablezca su empleo. Pero lo que quiero decir es que si bien durante el sexenio fue de Peña Nieto fue una carnicería contra Pemex en Ciudad Madero, y eso afectó, esa pérdida de empleos afectó al mercado comercial de Ciudad Madero, porque los trabajadores de ahí, en términos generales, bien pagados o más o menos bien pagados, pues iban a comprar a las tiendas de Ciudad Madero, le daban dinero a su esposa se iba a comprar vestidos, etcétera. Entonces las tiendas, al destruirse esa fuente de ingresos que digamos que es como un pulmón de la ciudad, empezaron a decaer. Decae una industria, se pierden empleos y ojo, mucho ojo, decae otra industria también, que no tiene nada que ver. O sea, yo no estoy hablando ya de petroleros, estoy hablando de
comerciantes, vendedores de comida, vendedores de ropa, zapatos, peluquerías, heladerías, FAMSA, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando AMLO hizo esta reactivación, bueno, yo quedé animadísimo comentando con mis amigos de Ciudad Madero que iba a haber una reactivación del mercado. Y lo voy a decir con enorme cariño, porque si usted me busca en Twitter verá que el cariño que yo le tengo a AMLO es una cosa inquebrantable y además es un compromiso público que yo hice de por vida. Pero la verdad es que mi querido AMLO comenzó la reactivación de esta refinería en cámara lenta. En lugar de recontratar a empleados despedidos, hizo unas recontrataciones con números muy bajos y aumentó los despidos. Otras personas debajo de AMLO lo hicieron. En mayor proporción que la recontratación, hubo una desactivación de la refinería. O sea, digamos que fue tan en cámara lenta que hasta fue primero en reversa. Hubo mayores despidos de personal y eso destruyó todavía más las condiciones del mercado de Ciudad Madero y hasta del mercado del centro de Tampico. Fíjese que Ciudad Madero y Tampico, ¿cómo decirlo? Son dos ciudades tan pequeñas y tan pegadas que son una sola. Usted cruza la calle de Tampico y de repente ya está en Madero. Hay letreros por varias partes de la ciudad. Aquí termina Tampico, aquí termina Madero. Entonces, el centro de Tampico y el de Madero no están distantes, sino que están conectados por una calle en línea recta. Digamos que es como si fueran dos colonias cercanísimas una a la otra. Y más atrás está la refinería. Entonces, primero la refinería de Ciudad Madero, después el centro de Madero y después en línea recta el centro de Tampico. Es como una línea recta con 3 puntos importantes. Y después de esa línea recta, está hacia arribita el río muy cercano. Entonces los dos centros de la ciudad en realidad están cerca de donde termina la ciudad, están cerca del río. Y ya para el otro lado está el resto de la ciudad, que es Tampico y Madero. Los que vivimos aquí hace muchos años teníamos la costumbre de llamarle Tampico-Madero. Y yo pienso que incluso debería ser un mismo municipio. La verdad, por momentos me parece tonto porque son municipios diminutos si los busca usted en un mapa. El punto es quiero ser bien honesto con lo que pasó aquí y lo digo como apoyador de AMLO. Antes de haber una reactivación, pues hubo un pequeño aumento de destrucción. Yo entiendo que había que canalizar recursos y la refinería de Dos Bocas en Tabasco tenía un propósito muy importante que ya lo ha comentado AMLO. Era como un seguro para México. Era necesaria para cualquier medida, contrarrestar cualquier medida estadounidense, por ejemplo, dejar de vendernos gasolina refinada, gasolina ya lista para consumir de un momento para otro. Ante un panorama internacional que él previó que era complicado, después en mi opinión sí se demostró que era complicado, entonces fue buena compra, fue buena decisión, pero fue una decisión difícil que costó muchos empleos y así se lo digo, se perdieron muchos patrimonios, tanto en el centro de Madero como en el centro de Tampico. Hubo cadenas, o sea, en grupos de 20, 30 tiendas que quebraban así de tajo. Y ojo, le hablé de una industria afectando a otra. Ahora, al quebrar esas tiendas, estamos hablando de cientos de empleos de los empleados, más los emprendedores y dueños algunos de larga data, de tiendas que tenían décadas existiendo, funcionando bien, vendiendo bien. Y yo pregunto, bueno, y había otras tiendas y otros negocios a donde iban los de Pemex, sí, pero también los que trabajaban en esas tiendas y los dueños. Entonces ya mencioné unos negocios y menciono más de los mismos. Más zapaterías, más tiendas de ropa, más restaurantes, más fondas, más negocios que ya no son al consumidor, sino business to business, o sea, fabricantes de equipo para restaurantes, fabricantes de equipo para ropas, fabricantes de maquinis, fabricantes de zapatos. Ya estamos hablando de León, Guanajuato, ya estamos hablando de un panorama ya muy lejano a la zona. Y este fenómeno que estoy describiendo le vamos a llamar cortar la circulación del dinero. Imagínense que tiene una persona cualquiera, no usted. Una persona pues tiene cáncer en el cerebro, le van a operar un tumor.
Entonces el doctor dice, usted va a quedar curado, va a quedar perfectamente bien. Lo acuestan de la sala de operaciones, 100% garantizado que le van a quitar el cáncer al primer intento. Lo decapitan, le cortan la cabeza, se muere la persona, pero ya no tiene cáncer. O sea, la operación fue un éxito, ¿sí me entiende? Cortaron el cáncer, pero la persona quedó muerta. Vamos a suponer que pasa en cualquier otra parte, en el pecho. Bueno, perfecto. Usted tiene cáncer en el pecho, bueno, le cortan toda esta parte del cuerpo, queda muerto y ya no tiene cáncer. Así no se deben hacer las cosas. La verdad es que así no debe ser. AMLO también, adicionalmente a esto de Pemex, pero sí quiero aclarar algo, quiero enfatizar, antes de seguir hablando, quiero enfatizar algo. Y perdónenme porque este video sí voy a hablar largo y tendido. La decisión de construir la refinería de Dos Bocas era necesaria y AMLO comenzó o tomó el país en una situación financiera extremadamente grave y de destrucción del tejido social que ya venía desde hace años, con finanzas que así de plano se lo digo, no alcanzaban para cosas indispensables. Entonces estaba entre la espada y la pared. Le estoy explicando que la refinería del sureste era muy necesaria y era necesario disminuir los gastos en otras áreas, específicamente en la reactivación de otras refinerías, como la de Ciudad Madero, como lo mencioné, y eso iba a tener efectos secundarios, pero era necesario para construir esa. La refinería sí era muy necesaria. Y otros programas que sucedieron en el sureste, y a lo mejor, digamos que a lo mejor se le pasó un poco la mano. Un funcionario sí admitió a principios de sexenio que a lo mejor se les había pasado algo la mano en recortes de presupuestos. El punto es que cuando tú no tienes suficiente dinero para hacer dos cosas al mismo tiempo y tomas para hacer una y quitas para hacer otra, siempre hay alguien afectado. Voy a proponer una solución al final del video que la he propuesto durante muchos momentos del sexenio. Pero lo que quiero especificar en este momento es que se corta lo que queremos construir, el tejido social. Se pierde la normalidad de la vida y al perderse los empleos son afectadas otras personas que ya no tienen nada que ver con eso. Incluso funcionarios de gobierno, al decaer los ingresos de una multitud grande de empresas y pequeños negocios, pagan menos impuestos y son afectados hasta las personas que iban a entrar a trabajar en el gobierno, que entraron con un sueldo miserable y están aspirando a una base, a tener prestaciones, no tienen prestaciones. Bueno, pues es que hay menos dinero ahora para... Entonces pasan a correrlos también, o simplemente se pospone la basificación. Estamos terminando el sexenio y tenemos manifestaciones desde hace varios años, no es reciente, de médicos que querían su basificación, se les prometió, no se les dijo cuánto, eso fue muy prudente AMLO, pero la verdad es que el plan sí es darles su base y no se les ha dado. Así mismo como pasó en Pemex, pasó en otras áreas de gobierno. Yo recuerdo un artículo a principios del sexenio donde se señalaba que hubo un despido como de 15,000 burócratas y vamos a brincarnos ahorita a finales de sexenio. Y quiero decirle, quiero hablarle de dos puntos acerca de los organismos autónomos que ha descrito AMLO en las mañaneras varias veces, explicando que son como un aparato enorme con funciones duplicadas. Esa es mi área de expertise: definir funciones, eliminar funciones duplicadas, mejorar procesos de trabajo, mejorar los procesos en áreas que no están duplicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bueno, o sea, el deseo y la intención de AMLO es buena. Además, aparte, politiquería aparte, de que algunos de esos organismos autónomos, pues los funcionarios de más arriba no simpatizan con AMLO, bueno, eso es irrelevante. Que hayan tomado algunas medidas muy moderadas para estorbar en la cuarta transformación, eso sí está mal. Y que algunos de ellos, no todos, no muchos ni de los de más abajo, tienen salarios excesivos, brutales. Hubo uno por ahí que desintegraron un pequeño organismo, no recientemente, sino a principios del sexenio. Creo que es una comisión de energía o de CFE, algo así, no recuerdo. Inclusive no recuerdo si no lo... De hecho, no lo desintegraron, sino que cambiaron algunos integrantes.
pues había uno que ganaba como 300,000 o 500,000 al mes. De verdad, no recuerdo bien, pero sí estamos hablando de salarios que se permiten autoasignarse y que rayan en la locura y en la falta de conexión con la realidad de México. Entonces, por un lado, tiene su lado bueno, pero quiero hablar de que ahora a finales de sexenio, AMLO lo que quiere hacer es desmantelar de tajo los organismos autónomos que restan o que él considera que están duplicados. Y esto nos va a llevar al tema que ya describí, es decir, una pérdida masiva de empleos en esos organismos donde la verdad es que los que viven como reyes son unos cuantos. Veo bien el eliminar funciones duplicadas. No veo muy bien porque así pienso yo, así yo soy muy sangrón, perdónenme. Pues se tiene que hacer primero un proceso, una planeación para retomar todas las funciones que están duplicadas y asegurarse de que las que no estén duplicadas sí se van a ejecutar con excelencia en el gobierno en forma rápida. Pero como a veces no hay dinero, por eso expliqué esa parte, ¿verdad? AMLO a veces quiere hacer las cosas bien, pero no hay dinero para hacer las cosas bien. Entonces se tiene que hacer en dos etapas. Entonces posiblemente va a haber algunas funciones que sí van a quedar pues en la torpeza, no se van a ejecutar y con el paso del tiempo después se van a ir integrando a funciones de gobierno. El punto es que en lo que sucede eso, número uno, ni se va a recontratar al mismo número de empleados que se van a perder más de empleos que se van a perder masivamente, y número dos, va a tomar tiempo no en mejorar, no, en llegar a la misma calidad de servicio que hay ahorita, que la verdad no es excelente, tiene mucho que mejorar, y posteriormente si aplican mecanismos de transparencia obligatoria y otros de procesos que sean de honestidad forzada, como los que propongo en las reformas de justicia ya, si los aplican, bueno, entonces va a haber una mejoría. También lo quiero decir con mucha honestidad. AMLO la persona, el presidente de México actual, él se distinguió por desear que no haya encubrimiento, ocultamiento de información, pero la verdad es que otros funcionarios de su gobierno, unos poquitos niveles más abajo, pues no querían ese mismo nivel de transparencia. Entonces es necesario que se vea la manera de que esa transparencia sea forzada. Estoy hablando de funciones, pero ahora sí me voy a concentrar en el tema del desempleo y de la circulación de dinero, que es, véalo usted como la circulación de la sangre que trae vida. Es necesaria, en mi opinión, preservar la normalidad de la vida y del empleo como una estrategia para reconstruir el tejido social que fue destruido en sexenios anteriores, sí. Que lo estamos reconstruyendo ahorita, sí. Pero que estamos incurriendo en una destrucción como parte de esa estrategia de reconstrucción, también. Y es una destrucción de la que tarda mucho en recuperarse la gente. Se lo digo porque yo lo vi de cerca, en Ciudad Madero. Y ahora, con la pérdida de empleos que va a haber por estos organismos, serán afectadas también quién sabe cuántas tiendas, comercios, fabricantes que surten a esos, y en realidad son cosas que nos afectan a todos. Oiga, me voy a salir del tema, me voy a salir del tema. Le voy a contar como paréntesis cultural. Al final de este video voy a proponer voy a hacer mi propuesta, pero esta misma propuesta es la que tengo para los toros. O sea, yo no soy un activista animalista, pero sí estoy totalmente en contra del toreo, las peleas de perros, las peleas de gallos, que son una tradición muy arraigada, muy mexicana. Bueno, perdónenme por favor, pero a mí no me gusta ver esa crueldad, ver animalitos peleando, ni mucho menos el toreo. Me parece algo personalmente, mi gusto personal, yo les respeto mucho si usted no piensa así, algo despreciable, algo abominable. Y en este sexenio he visto 2 o 3 intentos de prohibir los toros por medio de estrategias legales o de que se legisle, y no salen bien. Me parece que en este momento están prohibidas, no sé si solo en la Ciudad de México o en la Plaza de Toros México, pero en mi opinión, antes que prohibir los toros, se tiene que aplicar la estrategia que voy a describir ahorita. Y le voy a explicar por qué.
esta estrategia. Vamos a pasar a la parte de solución. Porque siempre va a haber empresas o negocios que caen en la obsolescencia. Alguien dijo una vez, estoy seguro de quien construyó, de quien hacía los mejores látigos para carreta de caballo, hacía los mejores del mundo. Pero hasta ese negocio quedó obsoleto. Siempre va a haber reajustes y reacomodos como parte de procesos de mejora que involucran despedir a mucho personal. Y yo que me considero socialista, estoy a favor de que manejemos un gobierno con actividades centralizadas, planeación centralizada, generación y destrucción de empleos centralizados, de manera que queden traslapados. Oiga, imagínese una de esas faldas que usan las niñas en la escuela. ¿Sí sabe de cuáles hablo? Que haga de cuenta que es una falda que le llaman, creo que portablones, que tiene como una capa de tela y tienen otra por encima. Y entonces de este lado hay otra por encima y de este lado hay otra por encima y así y así. Entonces se ve como si fuera como una persiana o como una cortina. Así debe haber capas de protección y generación de empleo y de proyectos, quiero enfatizar esto, proyectos, no nuevos negocios, sino proyectos, para aumentar y disminuir el empleo de tal manera que en lugar de caer en un caos y en una destrucción que nos afecta a la larga a todos, porque oiga, esas personas, todos los desempleados y afectados en sus ingresos que describí, dejan de ir al cine, dejan de comprar por internet, dejan de comprar por Mercado Libre, por el supermercado en línea. O sea, todos aquellos que alguna vez fuimos emprendedores hemos sido afectados por esas dificultades en el mercado. Y usted dirá, no, a mí no me afectó, a mí me fue súper bien. Sí, pero por cada persona que le fue bien, hay otra a la que sí le fue peor. Entonces, lo que propongo es la lluvia de ideas del bienestar, que yo lo comento en Twitter como un hashtag lluvia de ideas bienestar, y es simplemente la generación de proyectos de manera continua, todo el tiempo. Esto se hizo durante este sexenio. Se está haciendo para el próximo sexenio. No es ninguna novedad, oiga. Esto yo lo aprendí en la universidad hace 20 años. Y en aquel entonces creo que ya era algo viejísimo. Yo no sé si la lluvia de ideas a nivel empresarial, no como una técnica para divertirse en un salón de clases, no. A nivel empresa sería, yo no sé si lleva como 100 años, 80 o por lo menos. O sea, yo nunca estudié en qué fecha se empezó a inventar esta técnica, pero las técnicas parecidas a la lluvia de ideas para mejorar procesos en empresas, por lo menos se empezaron a aplicar en Estados Unidos desde los 40 del siglo pasado y con mayor intensidad entre los 60 y 70. Y básicamente lo que estoy diciendo es reuniones donde se reúne todo tipo de personas. No piensen solamente que altos gerentes, funcionarios y políticos y grandes empresarios, no. Todo tipo de personas para preguntarse, a ver, queremos mejorar algo pero no sabemos cómo le hacemos. Digan todos lo que se le ocurra. Vamos a anotar todas las ideas. Las buenas, las malas, las peores y las más tontas. Todas no vamos a criticar ninguna idea, vamos a anotarlas todas. Al final de esa lista se seleccionan las mejores. Y de las ideas peores que quedan, se revisan y se ve si se pueden cambiar, si es posible transformar alguna de esas ideas en otra y que se convierta en una de las mejores y entonces la pasan a la otra lista. Y entonces ya tienes una lista con las mejores ideas y haces una investigación de mercado a ver si esa idea es costeable, lo puedes hacer. No, bueno, resulta que esta es imposible, pero estas tres son posibles. Entonces vas a tener un producto más barato, de mejor calidad, le va a llegar más rápido al cliente, mejores tiempos de entrega, mejor satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no necesariamente, hubo una época en México en que se creía que necesitábamos más y más negocios. No necesariamente es así en todo. Lo que necesitamos son más y más proyectos, que puede implicar negocios nuevos,
la fundación de empresas nuevas, departamentos nuevos o productos nuevos en empresas que ya existen, pero también eliminar productos que son innecesarios, procesos completos y departamentos completos, y eso, para que salga bien, debe hacerse en medio del socialismo, para que al eliminar cargas de trabajo, en lugar de pasar a despidos masivos y el caos que estoy describiendo de falta de circulación de dinero, vamos a incurrir en tener el mismo nivel de riqueza con el mismo trabajo, y se divide la riqueza entre todos los mexicanos y disminuimos las horas de trabajo que, como dije en un video reciente, somos, oiga, una vergüenza mundial porque somos de los países que menos crecen y de los que más trabajan. Oiga, somos una burla, en serio. Cuando vea usted cualquier indicador de economía mexicana comparado con otros, por ejemplo, que crecimos un poco más, que hay menos desempleo y etcétera, recuerde este indicador. Este, además de que nuestros salarios son de los más bajos del mundo, o sea, estamos muy mal en términos de, a gran escala en términos de trabajo en México. Pero el cambio climático nos obliga a que este cambio debe ser global. Por lo que voy a pasar a otra solución. La lluvia de ideas del bienestar es necesaria para corregir este problema en México, pero siempre se va a ocupar para que, como le digo, o sea, tenemos que hacer una desaparición de actividades y eso de inmediato, una mejoría de procesos de inmediato nos debe llevar a fortalecer el tejido social y a brincarnos esa destrucción en la que hemos estado incurriendo incluso durante la 4T, y estamos a punto, o sea, agárrese, así se lo digo, agárrese si usted es comerciante, porque estamos a punto de recibir otra. Y sé que estadísticamente esto no va a afectar a todos, pero lamentablemente, como ya pasó en este sexenio, pues sí es algo que va a afectar a muchos. Entonces tenemos que ver la manera de que sea como un rebote y que sea como una mejoría continua. Vea la construcción del tejido social literalmente como tejer una bufanda. O sea, de vez en cuando las señoras cuando empiezan a tejer dicen, ay, me equivoqué, y empiezan a destejer una gran parte. Pero las que ya tienen mucho callo y ya tienen mucha experiencia, suelen no hacer eso. Empiezan a una bufanda y no la detienen hasta que terminan. Y en algunos casos tienen diseños muy complicados. Ojo, ojo, porque ahorita estoy hablando también de la lluvia de ideas. Elaboran diseños muy complicados donde le varían al tejido y todo y la terminan muy muy bien de principio a fin. Eso pasa con la lluvia de ideas también. Conforme se van generando ideas, que digo que deben ser generadas por todo tipo de personas, obreros, empleados, empresarios, estudiantes. Estoy hablando de que vamos a tener más tiempo para hacerlo. El cerebro se va entrenando para generar más ideas. Estas reuniones deben ser, en mi opinión, organizadas. Son organizadas por algunas empresas, pero deben ser organizadas por el gobierno para que toda persona que pueda participar de cualquier edad, incluso estudiantes, lo hagan en forma masiva para que la generación de ideas sea masiva y la generación de proyectos nos lleve a un crecimiento acelerado del bienestar, no necesariamente de más negocios, como le dije, sino de más proyectos. Con esto creo que ya voy a terminar el video. Quiero agradecerles porque me tardé demasiado, pero la verdad es que este tema es muy importante para mí y no veo, sinceramente no veo que después de que, o sea, después de que ya estamos a finales de sexenio, hayamos escarmentado lo suficiente. Y creo que es algo de lo que debemos estar conscientes todos los simpatizantes de la Cuarta Transformación, y me quiero dirigir especialmente a tomadores de decisiones. Ojalá algún funcionario vea este video y lo tomen como algo que se puede hacer, porque la lluvia de ideas realmente, o sea, así se los digo, es como un juego, es facilísimo, es divertidísimo, pero facilita mucho las cosas después de ejecutarlas. Y además, como les digo, o sea, lo hizo AMLO a principios de sexenio, lo está haciendo Claudia ahorita con la empresaria, la hija de los dueños de Minsa. O sea, no es la empresaria Altagracia Gómez, creo que es apellida Altagracia. O sea, es lo más normal del mundo, es una técnica repetidísima, practicadísima, efectivísima, y lo que propongo es hacerlo, sistematizarlo en forma permanente.
Me parece de verdad alarmante el hecho de que nos aproximamos a finales de este sexenio hacia tener un despido masivo y no existe mención alguna de que va a haber alguna forma, alguna generación masiva de empleo, alguna forma de recontratar a algunos o la gran mayoría de los que van a perder su empleo. Eh, y aparte, pues como les estoy explicando, va a haber consecuencias negativas para otros negocios que ya no tienen nada que ver. Y en eso creo que debemos estar todos los mexicanos unidos, independientemente de nuestras preferencias políticas, porque somos afectados todos, o gran parte de los mexicanos, simpatizantes de todos los partidos, amigos, conocidos, familiares, de todos los partidos. Es algo en lo que no salimos ganando como país. Y en el momento que veamos la forma de revertirlo, vamos a hacer una sensación mundial. Como despedida y como paréntesis, les repito y les recuerdo algo que menciono muy seguido en Twitter y en otros videos de este canal está explicado. Necesitamos formar un bloque comunista latinoamericano o un bloque socialista latinoamericano. Esto es una emergencia, requiere alta velocidad y esta técnica de la lluvia de ideas bienestar va a ser indispensable tanto en el capitalismo como en el socialismo, en el que vamos a tener que incurrir en rápidamente, en forma acelerada, en mano de obra y desarrollos tecnológicos para poder revertir el desastre climático. Ahora sí termino. Muchas gracias. Dios les